En este video te cuento por qué InSoy ya no va a tener protección contra piratería. Voy a estar mencionando la palabra de nuevo, pero no te preocupes, yo te lo voy a explicar. También en la segunda noticia vamos a estar hablando todo lo nuevo sobre los Sois inteligentes. Para comenzar tenemos que entender qué es en sí Denuvo. Denuvo es un software o programa que se utiliza para proteger los juegos de la piratería, que es cuando alguien copia y distribuye un juego sin tener permiso de él. La idea de que un juego tenga Denuvo es para evitar o que se haga mucho más difícil para los piratas copiar de manera ilegal un juego, asegurándose que solo las personas que lo compren legalmente puedan tener acceso a él. Entonces, ¿por qué han decidido retirar Denuvo del juego? Para esto, Kayun, el productor y director de InSoy, respondió que ha decidido eliminar Denuvo de la versión de acceso anticipado del juego, ya que pensaron que al inicio podía ayudar de manera positiva al juego, asegurándose que aquellas personas que lo compran tuvieran acceso a él, pero que ha estado leyendo comentarios y preocupaciones de la comunidad y se han dado cuenta de que los jugadores no quieren que Denuvo esté en InSoy. Dijeron que han leído y han visto la preocupación y las quejas sobre Denuvo en InSoy y es por eso que han decidido eliminarlo. ¿Y cómo va a afectar de manera negativa y positiva al juego? De manera negativa se corre un riesgo bastante alto para la piratería, pues al eliminar Denuvo se aumenta el riesgo de que algunas personas puedan piratear el juego. Esto significa que podría haber personas que lo copien y lo distribuyan ilegalmente, lo que podría afectar las ventas y el apoyo directo al juego. Según Kayun, menciona que al eliminar Denuvo también hay aspectos positivos. Una de ellas, y creo yo que la más importante, es que habrá mayor libertad para los jugadores, ya que en InSoy, al no tener Denuvo, los jugadores tendrán mayor libertad para jugar y modificar el juego. Esto significa que podrán experimentar InSoy de maneras nuevas y creativas, algo que les entusiasta mucho a la mayoría de los jugadores. También se ofrece una mejora en la modificación. Kayun mencionó que están completamente convencidos a hacer de InSoy un juego altamente modificable. Esto significa que los jugadores podrán usar herramientas como Maya y Blender para crear contenido completamente personalizado. Al eliminar Denuvo se crea un ambiente más abierto para que los creadores puedan hacer y compartir sus propias experiencias en el juego. Otro aspecto positivo según Kayun es la confianza de la comunidad. Al escuchar las preocupaciones de los jugadores y actuar en favor a ellos, InSoy está demostrando que valora las opiniones de su comunidad. Te resumo esta primera noticia. Kayun y el equipo de InSoy han decidido eliminar Denuvo porque quieren alinearse más a lo que los jugadores prefieren. Son conscientes de que puede traer algunos desafíos, pero que también saben que esto ofrecerá muchas oportunidades para la modificación del juego. Y al centrarse en la comunidad y en la libertad de la personalización, InSoy puede convertirse en un lugar donde los jugadores disfruten de nuevas experiencias juntos. Antes de pasar a la siguiente noticia sobre los Sois inteligentes, me gustaría saber tu opinión sobre la eliminación de Denuvo en los comentarios. Ahora sí, pasando a la segunda noticia, el equipo de InSoy ha dado mayor información sobre los Sois inteligentes, pues hace unos meses atrás nos habían dado la noticia que InSoy tendrá NPCs que toman sus propias decisiones. Estos Sois funcionarán con IA y sin duda agregarán un nivel mucho más realista a la experiencia de simulación de vida. Aunque esta función se encuentra en construcción, los desarrolladores han dicho que planean ir mejorando las habilidades de los Sois inteligentes, ya que la IA es como un bebé, va aprendiendo con cada cosa que le vamos enseñando. Si estás interesado en ser de los primeros en experimentar esta característica totalmente innovadora, esos son los requisitos mínimos recomendados y altos que deberá tener un ordenador para activar esta función. En los requisitos mínimos tenemos que pedir a un procesador Intel i5 10400 o un AMD Ryzen 5 3600, 12 GB de RAM y en la gráfica pedirá una Nvidia RTX 3060 con 8 GB de VRAM, una conexión a internet en todo momento y por lo menos 40 GB de espacio disponible. Para los requerimientos medios pedirá un procesador i7 11700
5800 o una AMD Ryzen 7 5800X3D, 16 GB de RAM y en la gráfica pedirá una Nvidia RTX 4060 con 8 GB de VRAM, una conexión en todo momento a internet y 50 GB de espacio disponible. En los requisitos recomendados pedirá un Intel i7 12700K o una AMD Ryzen 7 7800X3D, 16 GB de RAM y en la gráfica una Nvidia RTX 5070 o una 4070 Super con 12 GB de VRAM, conexión a internet y 60 GB de espacio disponible. Para los requisitos altos pedirá un Intel i7 14700K o un AMD Ryzen 7 9800X3D, 32 GB de RAM y en la gráfica una Nvidia RTX 5070 Ti o una 4080 Super de 16 GB de VRAM, conexión a internet y 75 GB de espacio disponible. Si quieres activar la opción de Sois Inteligentes, podrás encontrarlo en opciones, jugabilidad, Sois Inteligentes, en encendido y con las demás opciones el equipo de Insoy recomienda no moverlas. Me llama la atención que con los Sois Inteligentes y debido a los requerimientos que pide, mi computadora lo podrá soportar en el nivel más bajo, pero no estoy segura si querré activarlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería o no probar esta opción? Otro dato bastante interesante es que Insoy presentará en CES 2025 esta nueva función de los Sois Inteligentes. Aunque por ahora está en su fase de desarrollo, yo pienso que tiene bastante potencial. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente en todos lados encontramos la IA. Y si esto hará que los NPC tengan un poco de más personalidad y no sean tan predecibles, me parece que es algo bastante novedoso y que llama mucho la atención. Si te estaba preguntando por qué solamente las gráficas RTX de Nvidia pueden lograr mantener esta opción encendida, esto es porque estas gráficas tienen una tecnología llamada Small Language Model o conocida como SLM propia de Nvidia. Así que seguramente si todo va bien empezaremos a ver a los Sois interactuando de manera mucho más realista y seguramente no nos olvidemos de que son NPCs. También nos hacen saber que habrán algunos errores que pueden ocurrir al tener los Sois Inteligentes encendidos. Y con esto, gamers, ambas noticias son importantes para la evolución de Insoy. Tanto la eliminación de Nubo muestra un compromiso fuerte con la comunidad y la libertad de los jugadores, mientras que la introducción de Sois Inteligentes promete transformar la forma en que interactuamos con los Sois, haciéndolos más reales e interesantes. Me gustaría saber tu opinión tanto sobre la eliminación de Nubo como los Sois Inteligentes, porque como podrás ver requiere una computadora bastante potente. Hemos llegado al final del video. Si tienes dudas sobre cómo funciona Canvas, he subido un tutorial completo donde te explico absolutamente todo, desde cómo subir, descargar, eliminar, modificar, tomar fotos, todo. Te lo dejo en la parte de arriba, solo tienes que dar clic. Esto ha sido todo por hoy, gamers. Yo soy It's Miss Cute. Nos vemos muy prontito.